Roma creía que la guerra estaba ganada. En el sofocante verano del año 216 a.C., el Senado romano decidió que ya era suficiente. Tras las humillantes derrotas en el Trebia y el lago Trasimeno, la República no buscaba una simple victoria, buscaba la aniquilación total de la amenaza cartaginesa. Para ello, enviaron al ejército más grande que jamás hubiera marchado bajo los estandartes del águila. 80.000 legionarios, la flor y nata de la juventud de Italia, avanzaron hacia las llanuras de Canas, en el sur de la península. Los romanos tenían una ventaja numérica abrumadora, una disciplina de hierro y una confianza ciega en su fuerza bruta. Pero no sabían que estaban marchando directamente hacia la trampa más perfecta jamás concebida por una mente humana. Al otro lado del campo esperaba Aníbal Barca, un hombre que había cruzado los Alpes con elefantes y que conocía la psicología de sus enemigos mejor que ellos mismos. Aníbal no veía a los romanos como soldados invencibles, sino como una masa predecible que podía ser manipulada. Mientras los cónsules romanos, Terencio Varón y Emilio Paulo, discutían sobre la estrategia a seguir, Aníbal ya había pintado en su mente el cuadro de su destrucción. Sabía que la arrogancia romana sería su mayor debilidad. Sabía que confiarían en su formación masiva, el muro de escudos, para romper el centro de su línea por puro peso numérico. Y fue precisamente ese instinto agresivo lo que Aníbal decidió usar en su contra. El despliegue cartaginés fue una obra maestra de la provocación. Aníbal colocó a sus tropas menos experimentadas, los galos e íberos, en el centro de su formación, pero no en una línea recta, sino en un arco que sobresalía hacia los romanos, como una invitación al ataque. En los extremos, ocultos por el polvo y la geografía, colocó a su infantería pesada africana, sus veteranos más letales, que permanecieron inmóviles, esperando su momento. La caballería númida, rápida como el viento, se situó en los flancos, lista para desatar el caos. Cuando las trompetas de bronce sonaron y el polvo de Canas se elevó bajo el sol abrasador, la masa roja de las legiones cargó con un poder que parecía capaz de mover montañas. El centro de Aníbal empezó a retroceder lentamente, tal como él lo había planeado. Los romanos, viendo que la línea enemiga cedía, lanzaron un grito de victoria que sacudió la tierra y se lanzaron hacia el hueco, apretándose unos contra otros en su afán por dar el golpe final. En su euforia, no notaron que estaban perdiendo el espacio necesario para usar sus espadas. No notaron que las alas de la formación de Aníbal empezaban a curvarse a su alrededor. Estaban entrando voluntariamente en la boca de un lobo hambriento. Y para cuando se dieran cuenta del engaño, el círculo de acero ya estaría cerrado. Lo que ocurrió en las horas siguientes en las llanuras de Canas no fue una batalla en el sentido tradicional de la palabra. Fue una ejecución industrial, un matadero a cielo abierto que desafía la imaginación moderna. Los 80.000 romanos, atrapados en un espacio que se reducía cada segundo, perdieron toda capacidad de maniobra. Imaginen la escena. Miles de hombres apretados hombro con hombro, tan juntos que muchos ni siquiera podían levantar sus brazos para defenderse. El aire se volvió denso, cargado de un polvo asfixiante. El olor metálico de la sangre y los gritos de terror de una juventud que se sabía condenada. La formación de Aníbal, que antes era un arco hacia afuera, se había invertido por completo, convirtiéndose en una bolsa de acero que se cerraba sin piedad. En los flancos, la infantería pesada africana de Aníbal, fresca y letal, comenzó a avanzar rítmicamente,
hundiendo sus lanzas en los costados desprotegidos de las legiones. Mientras tanto, la caballería pesada cartaginesa, tras haber aniquilado a los jinetes romanos, regresó al campo de batalla para cargar por la retaguardia. El círculo estaba completo. No había salida. Los romanos estaban rodeados por un muro de enemigos que los golpeaba desde todas las direcciones. La presión física era tan intensa que los soldados en el centro de la masa romana morían asfixiados, aplastados por el peso de sus propios compañeros, antes de que una sola espada cartaginesa los tocara. Fue una carnicería que duró horas, bajo un sol que no mostraba clemencia, hasta que el suelo de Canas quedó oculto bajo una alfombra de escudos rojos rotos y cuerpos inertes. Al final del día el balance era aterrador. 50.000 legionarios yacían muertos en el polvo. Entre ellos se encontraba el cónsul Emilio Paulo, 80 senadores y cientos de oficiales de la aristocracia romana. Se dice que los oficiales de Aníbal recolectaron 3 fanegas de anillos de oro de los dedos de los caballeros romanos caídos para enviarlos a Cartago como prueba de la magnitud del desastre. Roma había perdido en una sola tarde a casi toda una generación de líderes y soldados. La República estaba, por primera vez en su historia, herida de muerte. Cuando los pocos supervivientes llegaron a las puertas de Roma con la noticia, el pánico que se apoderó de la ciudad fue absoluto. Las mujeres lloraban en las calles. Los templos estaban abarrotados de ciudadanos, suplicando a los dioses, y el Senado declaró el luto nacional inmediato. Se decía que Hannibal ad portas, que Aníbal estaba a las puertas, y que nada podía detener el fin de la ciudad eterna. Maharbal, el comandante de la caballería de Aníbal, le rogó a su general que marchara sobre Roma de inmediato, prometiéndole que en 5 días cenarían en el Capitolio. Pero Aníbal, en el momento más crucial de su vida, dudó. Prefirió esperar, confiando en que el sistema de alianzas de Italia se desmoronaría y que Roma pediría la paz de rodillas. Fue el error más costoso de la antigüedad, porque Roma, en lugar de rendirse, demostró una resiliencia que rozaba la locura. En un acto de desafío sin precedentes, el Senado prohibió la palabra paz. Se negaron a pagar el rescate por los prisioneros, declarando que Roma no compraba soldados que se habían dejado capturar. Reclutaron a esclavos, a adolescentes y a ancianos para formar nuevas legiones. De las cenizas y la sangre de Canas surgió una nueva generación de líderes, hombres como el joven Publio Cornelio Escipión, quien había sobrevivido milagrosamente a la masacre y que dedicaría el resto de su vida a estudiar el genio de Aníbal para finalmente superarlo. Canas fue la obra maestra de Aníbal Barca, una táctica de doble envolvimiento que todavía hoy se estudia en todas las academias militares del mundo como el ideal de la perfección táctica. Pero también fue el momento en que Roma aprendió que para sobrevivir debía volverse tan implacable y adaptable como su peor enemigo. La batalla terminó en el polvo de Apulia, pero la cicatriz en el orgullo romano perduraría por milenios, recordándonos que incluso el imperio más grande puede ser puesto de rodillas por el genio de un solo hombre y que la verdadera victoria no se decide en el campo de batalla, sino en la voluntad inquebrantable de un pueblo que se niega a aceptar la derrota.